Bienvenidos a esta sexta entrega de Blender Fácil con Rama. Hoy vamos a ver cómo curvar o doblar objetos. Vamos a ver maneras distintas, así que arranquemos. Ya conocen algunas de mis manías, como eliminar luz y cámara para que no confundan las colecciones, al igual que en una vista ortogonal, ubicar nuestro objeto en Z sobre el eje X, corriéndolo en el eje Z y el Y, por supuesto. Muy bien, vamos a entrar a modo edición, 3 para caras, selecciono una cara, con Grab la muevo bloqueando en Z para poder estirarla. Importante que para poder usar nuestros comandos de doblar o curvar, no importa cuál de las dos maneras usemos, hay que subdividir el objeto. Entonces vamos a entrar al modo edición, vamos a togglear a rayos X, seleccionamos todo, control o command R y generamos muchas subdivisiones del objeto. Una vez ubicadas, podemos incluso volver a modo sacar el modo rayos X, ahí lo estamos viendo en modo objeto, y de vuelta, ahora sí, en modo edición voy a abrir una vista ortogonal, y en modo edición voy a seleccionar todo, y voy a usar Shift W o W, y vemos que empieza a pasar algo como que se dobla, pero no es el efecto deseado. Esto es porque depende del cursor. Con un Shift y un clic derecho voy a mover el cursor a más o menos la mitad de la geometría y voy a repetir el comando con Shift W o W, seleccionando todo, ahora sí, Shift y para el lado que lo haga, voy a poder curvar o doblar sin tener demasiado control. Lo voy a hacer hacia el otro lado. Vean que puedo jugar con el ángulo y a su vez con la distancia de este tirador. Es una manera por ahí interesante de doblar objetos veloz, obviamente donde el cursor no afecta a quedar recto. Puedo mover el cursor, puedo volver a hacer acá. Vamos a ir por ahí. Seleccionamos esto y el Shift W, estando ahí toggleado. Y a todo esto le podemos agregar algo más de curva. Un método veloz, no hay por ahí demasiado control, pero si quiero obtener algunas formas de boceto medio veloces, es una buena manera sencilla para curvar objetos. No es mi favorita, por eso vamos a hacer un archivo nuevo y repetir el proceso donde vamos a ver cómo usar un modificador y las variables que este modificador tiene. Así que, siguiendo con mis manías de orden, voy a repetir lo mismo que antes. Toggleamos, modo edición, seleccionamos todo, control o command R para las subdivisiones, aceptamos con un clic la ubicación y ahora vamos a agregar un modificador y vamos a ver tres maneras distintas de usarlo. A este objeto le agregamos el comando Simple Deform. Por defecto esto viene en Twist, tenemos Bend, Taper y Stretch. Vamos a ir con el Bend. Fíjense que ya viene un ángulo y el eje en el cual podría doblar este objeto. Un valor en grados con un slider que puede subir o bajar. ¿Cómo es la mecánica del modificador bend o doblar? Siempre va a intentar ubicar el primer punto con el punto final. Por eso vean que si les doy los 360 grados, se completa en una rosca.
un aro, una dona recta, más que un donut. O el ángulo en el que yo quiera. Otra posibilidad sería usar un objeto donde, por ejemplo, puedo agregar un empty, unas flechas, que las voy a mover en X, y a nuestro bend podríamos decirle que su origen sea el empty. Obviamente esto va a cambiar, y de nuevo puedo obtener, ahí está, y de golpe puedo obtener, si voy a alguna de las vistas, un arco que puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo muchísimas cosas, y obviamente esto depende del empty, que es nuestro origen. Si lo movemos, va a cambiar en tamaño o en ángulo nuestro arco o nuestro objeto doblado. Bien. Y puedo aplicar esta transformación y ya queda aplicada. Y nuestro objeto quedó ya curvado, al cual puedo seguir aplicando el modificador que quiera, como un bevel a los bordes. Sería un biselado, que también lo puedo aplicar y obviamente podría seguir aplicando cada vez más transformaciones o incluso seguir subdividiendo el objeto para que tenga mayor definición. Y obviamente para después ablandarlo, si quisiera ablandarlo, con un sombreado blando. Vamos a borrar este objeto. Vamos a agregar uno nuevo y vamos a ver con el mismo modificador dos posibilidades más. Siempre repito lo mismo, intento estar en los cuadrantes positivos, al menos de este plano, donde entro a modo edición, elijo la cara, la elevo en Z y volvemos a seleccionar todo y generar subdivisiones de este objeto. Listo, hecho. Voy a agregar ahora, vamos a agregar ya... No, vamos a ver otra cosa primero. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos antes, donde hicimos un deform y lo bendeamos una cierta cantidad de grados. Tenemos para cambiar el ángulo, pero por debajo tenemos restricciones, límites de 0 a 1. Si yo subo el 0, obviamente se gira, pero vean que la primera parte de 0 hacia adelante de mi curva quedó recta, después curva, y si bajo también el final, obtenemos algo como recto, curvo, recto. Esto es por ahí. No es lo más rápido, porque tendría que aplicar esta transformación y después rotarla para poder obtener lo que quiero, pero es algo que se puede, jugando con estos límites, donde aplico y puedo rotar mi objeto a donde yo quiera, seguir trabajándolo, seguir editándolo, donde puedo ir haciendo cualquier modificación que yo quiera con los comandos que fuimos viendo. Vamos a eliminar, vamos a volver a en realidad crear uno nuevo. Adiós cubo, adiós empty. Vamos a repetir todo el proceso. Agregamos nuestro cubo. Lo ubicamos, lo ubicamos donde queremos en el espacio. Lo editamos. Y vamos a ver la última manera
de doblar, que es una combinación de lo que ya fuimos viendo. Todeleo, selecciono, subdivido. Y ahora podría aplicar el modificador desde el vamos, donde le digo que agregue un modificador de simple deform, bend, no importa, bueno, elegimos ese eje. Pero antes, en realidad, vamos a elegir una parte, vamos a hacerlo más fácil. Voy a venir al modo edición, voy a togglear rayos X y vamos a elegir una parte, más o menos la mitad del objeto. Ahí me gustó más. Y vamos a crear un vertex group. Seleccionamos y asignamos. Ya está seleccionado este vertex group como lo que es nuestra selección. Así que ahora vamos a volver a los modificadores y ahora sí, vamos a agregar nuestro modificador de deformación simple, bend, está bien el eje, lo dejamos ahí. Ahora no parece estar haciendo nada distinto a lo que vimos. En las restricciones vamos a decirle al vertex group. Vean que parece haberse roto. Porque acá nos estaría faltando un objeto para decirle que haga de origen. Entonces vamos a agregar, fuera de modo edición, vamos a agregar un vacío, las flechas que nos gustan. Vamos a subirlas más o menos a la mitad, a donde se está quebrando. Y a nuestro objeto ahora vamos a decirle a nuestro modificador que el origen es el empty. Entonces ahora empieza a doblar desde la mitad, la mezcla entre el empty y el vertex group que hicimos, donde puedo decirle que tenga más ángulo y tengo obviamente más control de lo que hice. Si yo moviera el empty, obviamente va a cambiar, ¿no? En algunos puntos se va a romper. Pero esta es una interesante manera también de doblar nuestros objetos teniendo un poquito más de control, agregando el vertex group y poniendo un origen como punto de quiebre, de doble o de curvatura. Espero que les haya gustado este video, como siempre, campanita para que les avise cuando salga uno nuevo, comentarios, que les guste, y si me quieren seguir en redes me pueden encontrar como s.rama, ese.rama en Instagram o como Torinoto en ArtStation y tienen los links en la descripción y en el banner. Nos vemos.